Muy buenas a todos, nos encontramos aquí en un capítulo más de Embajadores del Rey. Aquí tenemos a nuestro hermano Jesús de Miguel. Un gusto, hermano, que nos está acompañando el día de hoy. Él es el que va a impartir hoy la palabra. Él tiene un texto muy importante que decirnos este día. Y base a eso, pues vamos a hacer un pequeño semblante, ¿no?, de esa palabra que nos va a impartir ahora. Sin más, mi hermano Miguel, muchas gracias por acompañarnos este día. Algunas palabras que nos quisiera decir antes de No, empezar. pues muchas gracias por haberme invitado aquí a tu estudio. Pues muy contento porque se están haciendo este tipo de proyectos hoy en día que muchas personas necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y que muchos no conocen y dicen, podcast, no, algo, no, pero es muy importante estar aquí. ¿Por qué? Porque todos somos instrumentos del Señor para su palabra. El Señor nos ha traído algo nuevo para que nosotros compartamos un poco de la sabiduría y entendimiento que Él nos ha dado a nuestra vida. Es Amén. muy importante, ¿no? Y pues qué bueno que hayas acordado de su hermano, que hayas invitado. Me da mucho gusto que haya puesto en mí. Yo creo que vamos siguiendo estando en comunicación, ¿no? Y hoy en día en la actualidad, ¿no? A mí me causa curiosidad, me causa, me causa hasta miedo a mí mismo, ¿no? De que muchas personas, muchos jóvenes se han alejado del evangelio, se han apartado, han huido por miedo, ya sea por pecado o cometido una infracción, ¿no? Así como mucho, hasta yo mismo, yo también me he alejado y todo, ¿no? Pero hoy en día pues hay muchos factores por qué nos alejamos. Primeramente, sabemos que por el pecado, desobediencia y por todo, ¿no? Pues primeramente, pues, ya sea en iglesias, de cualquier religión, de cualquier dominación, cada joven se aleja, hermano, sea mayor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se alejará José Carlos? ¿Tú qué piensas, no? ¿O qué pensaríamos nosotros, no? Pues yo pienso muy en día que nos alejamos por el miedo que nos da, que nos escondemos cuando, por ejemplo, cuando me recuerda cuando Adán platicaba con el Señor en, En el huerto de la... en el huerto del Edén. Muy importante, Señor, qué grandioso sería poder decirle, Señor, aquí estoy, Señor, platicando, Señor. Pero llega el enemigo llega a destruir, a matar y hurtar, esa es su palabra, ¿no? Y pues contento con el Señor porque nos ha dado la sabiduría, pero me ponía a pensar, y yo me imaginaba, ¿no? Caminando, agarrado de la mano con Dios, platicando, así como estaban platicando, Señor, ¿no? Pues así y eso. Pero cuando llegó la serpiente, el enemigo, el Señor solo había dado una orden, compartirlo, no comer del fruto del conocimiento. Solo una cosa le dijo el Señor. Una cosa tenía que hacer nomás. ¿Y qué fue? Llegó el enemigo, llegó, lo envolvió para cometer pecado. Y cuando le dice el Señor, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Le dice. Así pasa como en nuestra vida. A veces cuando nosotros hemos cometido un pecado, nosotros hemos fallado al Señor, sabiendo la verdad, sabiendo lo que el Señor nos trae a nuestra vida. A veces nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo, nos apartamos por ya sea por vergüenza, por temor, porque nos van a juzgar, el hermano, la hermana, son muchos factores como nos alejamos, pero debemos estar caminando con el Señor. Y pues me impactaba en mi vida como muchos, pero el Señor, como la parábola de las 100 ovejas, dice que deja las 99 y va por una. ¿Por qué? Porque si un pecador se arrepiente, el 90 justo, el Señor se alegra por el pecador que se arrepintió. Se alegra, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso el Señor siempre nos va a buscar en nuestra vida, siempre va a ir, va a poner un hermano, va a poner a alguien. ¿Para qué? Para que nos acerquemos al Señor. Pero a veces somos juzgados por miedo, a veces somos atacados dentro de la iglesia, somos atacados fuera. Tú conociendo, te alejaste conociendo la verdad, te parabas delante del púlpito, te parabas delante de decir, Señor, Señor, pero has fallado. Así es el enemigo. Tú eres pecador, tú eres esto, tú eres aquello, tú hiciste eso. Pero el Señor nos perdona 7 veces, 70 veces en la palabra del Señor. Cómo nuestra vida ha llegado, cómo nuestro ha formado
nuestra vida a mí me ha cambiado muchísimamente. Yo cuando recién quiero compartir un poco, ¿no? Vamos a ir hablando, no sé si tienen dar una pregunta ahorita, ¿no? Yo me acuerdo que cuando quería conocer al Señor, me acerqué, yo recientemente era desde pequeño, ¿no? Cultural, con respeto a todas las religiones, ¿no? Primeramente me llevaban a una iglesia católica, ¿no? Que vas a ir a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y pues yo iba por obedecer a mi padre, yo tenía conocimiento de que honra a tu padre y madre, pues tengo que hacer caso, tengo que obedecer, ¿no? Y yo iba, ya. Y así fue el tiempo, me alejé, ya no volví a ir. Y ya crecí, ya casi entrando en la prepa conocí a un maestro que era pastor, y ahora mi pastor. Amén. Me recuerdo cómo Dios, cuando yo quería conocer al Señor, quería conocer a ese gran poderoso que cambió muchas vidas. Yo miraba a jóvenes que andaban en drogadicción, al- alcoholismo, violencia, cómo el Señor había cambiado a aquellas personas. Yo quería conocer a ese gigante, a ese Usted poderoso. se impactaba del cambio que estaban haciendo. Me impactaba porque yo decía, yo era incrédulo a veces, no decía, ¿cómo es posible que día para otro haya cambiado? No creo, no creo. Y no me creía en mí mismo, que me estaba negando, pues no, como que vivía en mi propio mundo. Decía, no. Y así fui conociendo, me fui acercando al Evangelio, acercando, hasta que el Señor tocó mi vida, el Señor tocó mi corazón, me dijo, aquí perteneces, tú vas a ser hijo mío, y eso y eso. Pasó el tiempo, yo caí, no caí en el sentido, me aparté del Señor porque el enemigo me llegó a mi vida, me agarró solo, me agarró deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué me agarró así el Señor? Ya no oraba, ya no me congregaba, ya no asistía, ya no buscaba al Señor. Yo solamente me aparté del Señor. El Señor nos aparta, ya no estaba caminando con el Señor. Pero así pasa circunstancias de la vida, circunstancias. Pero gracias al Señor que nuevamente me está aquí otra vez nuevamente, me ha renovado con más fuerza. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito del Señor en nuestra vida. Así como pasa con diferentes jóvenes, nadie es perfecto, Señor, el Señor nos busca a pesar de que somos pecadores, que somos esto y lo otro, ¿no? Pero el Señor tiene un regalo para nuestra vida, tiene algo maravilloso, solamente hay que creer en el Señor, que Él solo puede hacer todo. El Señor, si nosotros le pedimos del Señor, Él no va a cumplir ese que nosotros, pero a veces que no tenemos fe, le voy a pedir al Señor, Señor, quiero esto, quiero un carro, ¿no? Y ya, ejemplo, ¿no? Pero hay que saber pedir. A veces, ok, pedí eso, pero no voy a la iglesia, no oro al Señor, no es. No, pues el Señor no me escucha, el Señor no me quiere. Y lo empezamos a renegar, a fallarle, a fallarle. Y pues es el enemigo llega, me lo imagino, te susurran en el oído, te dice, no, el Señor no te escucha, a ti no te quiere. Ya ves aquel pecador, tiene casa, tiene carro, y el enemigo llega con todo, y tú te quedas así, no, pues sí es cierto, el Señor a mí no me quiere, a mí no me escucha, mira que es un pecador, aquel que es, a veces nos fijamos en otras cosas, ¿no? Y así, a veces muchos caemos, nos alejamos, pero el Señor nos llama nuevamente para su propósito. Si el Señor ha llamado a cada quien, si realmente antes tú servías al Señor, vuelve a servir al Señor. El Señor te tiene preparado algo maravilloso para tu vida. El Señor así te va a poner, el enemigo te va a poner las pruebas, así el Señor como la historia de Job, no sé si lo han escuchado, ¿no? Llegó al cielo, me acuerdo de que llegó el enemigo, le pidió permiso, ¿para qué? Para tentarme. Para tentar a Job. ¿Por qué? Porque Job era un siervo maravilloso, impecable, que nunca renegó del Señor a pesar de todo lo que le pasó, de todo lo que vivió. Siempre le fue bien, fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la fe que tenía, el amor, conocía al Señor, conocía todo lo que si lo negaba ese momento, iba a perder todo.
todo, todísimo. ¿Por qué? Porque el Señor es algo, el Señor es bueno, el Señor es grandísimo. No hay arriba nada de Él, ni abajo nada de Él. Hay una alabanza que me escuchaba desde pequeño. El amor es tan grande, decía, que no puedo estar afuera de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, decía, y tan alto que no puedo estar arriba de Él. Así decía el Señor, son las primeras alabanzas que escuché en mi vida, ¿no? En mi evangelio, no sé si te hagan una pregunta, ¿no? ¿Sí? Para aquellos que nos están viendo, una de las palabras que me impactó ahorita del hermano es acerca de aquellas personas, ¿no? que están en la congregación, y de hecho quiero hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces cuando le pedimos al Señor que nos dé, por ejemplo, paciencia, muchas personas creen que de repente el Señor nos va a dar paciencia. Si le pedimos sustentabilidad monetaria al Señor, en este caso dinero, para resumirlo, muchos creen que de repente les va a llegar el dinero. Y algo de lo que decía mi hermano que me impactó mucho es que tenemos que saber pedir, porque el Señor no nos va a mandar paciencia de la nada, el Señor nos va a mandar una prueba para poder nosotros llegar a tener esa paciencia. O el Señor a lo mejor nos da un trabajo o algún medio que el Señor tenga para que nosotros tengamos esa sustentabilidad económica. Eso es algo de lo que me impactó del hermano, de lo que comentaba. Y parte de los que se alejan, vaya, del Evangelio, muchas veces, como dicen, los más juzgados que son en las congregaciones, regularmente los mismos hermanos se juzgan. Y muchas veces nosotros podemos caer pues en esos comentarios, vaya, y nos pueden afectar de alguna manera. Por eso el Señor nos demanda maduración espiritual, y tanto la maduración espiritual como la emocional, para poder nosotros discernir y tratar de repeler ese ataque, vaya, porque sabemos que no es contra carne ni sangre, sabemos que es el Señor el que nos manda las pruebas. Y me gustaría, mi hermano, ya que estamos aquí, que nos lea una proporción de la palabra. Ok, sí, ahorita como comentaba, ¿no? En Gálatas dice, en Gálatas 6 dice, Gálatas 1, 6:1, perdón, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es muy claro ahorita como comentaba, ¿no? Dice, hermano, si a uno fuera sorprendido, sorprendido en alguna falta, dice no. Pero nosotros como buenos cristianos, como buenas personas, como buen ser humano, no le vamos a decir, vamos a jugar al, el hermano pecador, el hermano falló, yo lo vi, lo vamos a atacar. Hey, el hermano hay que orar por él, ¿por qué? Los juzgan, lo atacan, se van, ¿por qué? Porque ya estamos con la carne. Así como decía, ¿no? Nosotros que somos espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Con el espíritu de Dios nosotros vamos a restaurar a esa persona. No que, no como atacándolos, diciendo, el hermano se alejó del evangelio, andaba en una fiesta, andaba tomando. No, hay que ser, restaurarle con espíritu y mansedumbre, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, no juzgar a esa persona. No, pues ya no le voy a hablar, es un pecador, ya me voy a alejar de él, ¿no? Ya como que, y ya lo voy a poner allá. No, el Señor quiere que si encontramos a alguien que haya cometido un pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como buenos cristianos, con inteligencia, vamos a orar por él, vamos a orar, vamos a invitar a otro hermano a orar por él, orar, orar. ¿Por qué? Porque si los exponemos a ese hermano, aquella persona se siente atacada, siente molesta, siente esto, ¿por qué? Porque el pecado ya está morando en ella. Y el enemigo dice, mira, el hermano te expuso delante de la congregación que tú eres un pecador, que tú eres esto y esto. Y ahora todos saben, no. Hay que orar por esa persona con sabiduría, con entendimiento y con toda la ayuda de nuestro Dios para que esa persona vuelva al camino del Señor. Así pasamos a veces estamos vendados por el enemigo nosotros también. Y dice, al terminar el versículo dice, a ti también no seas que tú también seas tentado, dice la palabra de Dios. Sí, ¿Por porque ahí qué? se está refiriendo en este caso al creyente, ¿no? Exactamente.
¿Por qué dice? No sé que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como rugiente, va a quien han devorar. El hermano, el hermano andaba hablando de la hermana ya que hizo esto. Ah, ok, tú estás débil, ¿por qué? Llega el enemigo, hey, haz esto, haz aquello, y vamos tentando y nos vamos ensuciando. Decía, había una historia, ¿no? Decía una historia de, no sé si, que una muchacha cristiana, su papá era cristiano y siempre, ¿no? Y quería ir a una fiesta donde había drogadicción, tomadera y todo, ¿no? Y, y le decía la muchacha a su papá, no, pero ahí no va a haber nada, ahí no, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer nada. Pero no, él dice historia que su papá que trabajaba en una fábrica, así como donde hacen carbón, y que la llevó y se puso su vestido blanco la muchacha, entró y salieron. La muchacha salió manchada y sucia, y le dijo a la muchacha, papá, pero ¿por qué me ensucié si yo no toqué nada? ¿Por qué me ensucio? Así es, con la palabra del Señor. Tú puedes estar ahí, pero tú estás manchando tus testimonios como buen cristiano. Te estás evidenciando, ve el hermano anda tomando. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. Te quiere ver caer, te quiere ver abajo, que no agrades al Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor se está acercando porque ya vemos cosas increíbles, cosas que nunca hemos visto en nuestra vida, cosas que a la torre que te quedas pensando como, no, pues sí es cierto, no, pues están pasando esto, está pasando, hay mucha violencia, mucho de esto, pero también hay cosas buenas, hay milagros. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor nos está llamando porque nos arrepentamos. Dice el versículo 2 de Gálatas 6:2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice. Amén. Amén. Aquí muy importante, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? A un hermano, ejemplo, ¿no? Un ejemplo que haya caído el hermano, ¿no? Llevar la carga con él, orar por él. Hermano, sé que tú no te sientes bien, pero vamos a orar, te invito a la iglesia, te invito a leer la palabra en la casa, vamos a leer, ¿por qué? Porque tenemos que llevar la carga de nuestro hermano, debemos ayudarlo, no dejarlo ahí. Si nosotros somos ejemplos, si nosotros ya hicimos todo lo posible, ahora va a ser el Señor que va a hacer la obra. Nosotros cumplimos la palabra del Señor, nosotros cumplimos el propósito del Señor, sobre llevar la carga de los otros. ¿Por qué? Porque el Señor así nos ha mandado. El Señor aquí dice, yo no lo digo, está escrito nuevamente. Dice, el 3 dice, porque el que, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Decía, aquí ponía en mi vida, ¿no? Podemos ser un gran predicador, un gran ministro, un pastor o un evangelista, pero aquí me ponía a pensar a sí mismo, a veces nos engañamos cuando no existe la humildad, cuando no existe el amor, cuando no amamos al prójimo, cuando nosotros, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Es algo a veces cuando nosotros a veces que el hermano, a veces no amamos al hermano, lo juzgamos, lo atacamos, no, pues no, lo hacemos mero, ¿no? Y pues así el creyente dice, no, pues estaba mejor en el mundo y así me aman. Se empieza a alejar, nos empezamos a alejar del evangelio, empezamos a pecar, empezamos a juzgar, empezamos a esto, empezamos a esto. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día, así como lo comentaba ahorita, estamos en últimos tiempos y nos vamos a alejar. Las congregaciones a veces están vacías, a veces algunas que otras, unas sí, unas no, pero ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay temor del Señor, ya no hay temor de decir, voy a echar una mentira, ¿por qué? Una mentirita porque me conviene. No, no hay pecado grande, hay pecado chico. Puedes robar un banco, robarte un chicle, es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el Señor es amor, el Señor no, en nosotros no hay nada, en nosotros mismos hay amor en el Señor, estamos bien con el Señor,
si caminamos como el Señor. Así como Enoc caminó con el Señor. Así como varios personajes de la Biblia caminaron. Elías que fue levantado con la bendición. Eliseo que se aferró, ¿para qué? Para tener la doble bendición. Imagínate, ahora yo hace poco, ¿no? Quiero para hacer que se me vino a la mente, ¿no? Yo sé, hace poco en un evento de jóvenes que hubo, un evento juvenil, ¿no? Estaba la predicación de que debemos ser maestros, profetas y ya no, y ya pasamos a orar para que el Señor nos diera el entendimiento que nosotros, que deseamos en nuestro corazón para que el Señor nos lo diera. En ese momento me acuerdo que yo me humillé al Señor, me arrodillé al Señor y le dije, Señor, me dio cosa, me dio curiosidad, ¿no? Dije, Señor, así como Elías le diste la unción, así como Eliseo, ahora yo me aferro a ti, yo no me levanto, yo quiero seguirte, quiero que me des la tercera bendición, la tercera unción, decía yo en mi mente, decía, a la torre, qué maravilloso cuando cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, cuando nosotros nos aferramos que el Señor no solamente nos puede levantarnos, solamente que el Señor nos da la sabiduría, solo el Señor que nos da el entendimiento. ¿Para qué? Para seguir de pie en nuestra vida. Es algo increíble, algo maravilloso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es amor. Sin amor, a veces que, no sé si tendrás una pregunta. El amor cubre multitud Multitud. de pecados, amén. Una de las cosas, hermano, que ahorita nos imparte es, pues, tratar de estar firmes, ¿no? Y tener la empatía con aquellas personas que ya no están, ¿no? Y una de las cosas que me pone a pensar es que para aquellos que nos están viendo, es que hoy en día muchas iglesias están vacías. Pues la base de todo eso es que las personas se alejan, ¿no? Regularmente porque existe un factor que hubo impulso, ya sea que alguien habló de alguien, a lo mejor tropezaste y dijiste, pues a lo mejor Dios no me va a perdonar, o a lo mejor crees que Dios no va a obrar en tu vida porque tú ya cometiste una falta, pero déjame decirte, tú creyente, y aunque no creas, incluso el Señor está ahí. Dios tiene una respuesta para todo y Dios está ahí siempre. Todos somos faltos delante de Dios porque no hay nadie en esta tierra que en un día completo, sus 24 horas, no haya cometido por lo menos un pecado. Nosotros incluso a veces con el pensamiento pecamos delante de la presencia de Dios y hay veces que claudicamos eh, tratar de ir y arrepentirse con el Señor porque el Señor demanda que tú vayas a Él y hables con Él, enfrentes eso con Él. Porque muchas veces el Señor no restaura nuestras vidas, porque muchas veces el Señor no llega a nosotros de una manera en que nosotros queremos, porque no vamos a Él y no le decimos nuestras peticiones. Por eso es muy importante, tú que me estás viendo, que vayamos delante de la presencia del Señor. No quiero decir con esto que todos estamos mal, no. Todo es una carrera, es una lucha muy constante. Y parte de eso es seguir en la carrera y seguir adelante en la presencia del Señor. Hermanos de Jesús, algo de lo que nos gustaría que nos comentara ahora es cómo poder llegar con aquellas personas que incluso una vez que ya tienen tiempo fuera de la presencia de Dios, que están frías espiritualmente, de manera empática, de manera amorosa, poder llegar a ellos, porque sabemos que muchas veces llegar directamente con la palabra no causa un impacto, vaya con ellos. ¿De qué manera podríamos llegar a ellos? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Pero la manera más importante para mí, primeramente pedirle dirección al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, una persona ya está alejada, se ha alejado por mucho tiempo, el enemigo la está rodeando, el enemigo, y no nos va a dejar llegar. Primeramente, como buenos cristianos, ponerlo en ayuno, ponerlo en oración, orar por esa persona, vamos a estar orando, orando, hasta que llegue el Señor nos diga, ¿sabes qué? Es el momento de ir con aquella persona, llegar, platicar de cómo ha estado, cómo se ha sentido. ¿Por qué? Porque si le llegamos de una forma con la palabra, el enemigo está ahí. No te buscó hace mucho tiempo, no te procuró. Es esto, por eso es muy importante la oración, el ayuno, leer la palabra, pedirle el entendimiento al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor te dé la sabiduría y las palabras correctas para poder llegarle. Yo llegaría a una persona, un ejemplo para mí mismo, yo llegaría a una persona, llegar.
orar por ella, ayunar por ella o por él, ya sea hombre, sea mujer, sea hermano, sea mayor, por cualquier persona, llegar, tocar la puerta, si te la abre, bueno, si no, no. Si te la abre, decirle, no, pues Dios te bendiga, ¿cómo has estado? ¿Cómo has venido a saludarte? Venir a platicar, ¿cómo has estado? Dile que el Señor te ama. Si te responde, pues seguir platicando la palabra. Si no, pues hasta ahí. Y otra vez mandarle un mensajito de cómo estás. Si te contesta, qué bien. Ser constantes con Sé, ellos, o sea, sé, hablar todo el... sé constante. Si esa persona sigue constantemente, si te contesta, pero ya si realmente la persona se molesta, te empieza a atacar, te empieza a insultar, ponerte en oración, que el Señor haga su obra y ¿por qué? Porque nosotros pues, también podemos caer en ese momento, a veces cuando nosotros vamos así y no estamos en oración, no llegamos con esa persona en oración, si no estamos bien nosotros, el enemigo anda ahí y nosotros mismos podemos caer también, somos propensos a caer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos en pecado, vivimos en un mundo donde hay tanta maldad, tanta violencia. El enemigo anda paseándose. ¿A quién devorar? ¿A qué persona? ¿A qué guerrero del Señor? ¿A qué siervo del Señor? ¿A aquella oveja del Señor? ¿Para qué? Para zarandearla, hacerla caer, decirle, mira, a aquel tu siervo que tú prediques, que mandaste a predicar allá, que mandaste con el hermano, mira cómo lo tengo. Se va a burlar de nosotros, ¿por qué? El enemigo lo quiere ver humillado, el enemigo lo quiere hacer sentir mal, el enemigo lo quiere ver derrotado, pero con la ayuda del Señor, con la presencia del Señor que va a morar entre nosotros, decirle, Señor, dame sabiduría, cae fuego sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu, restaura si yo he pecado, perdóname, Señor, humillado al Señor, te he fallado en esto, te he pecado en esto, he cometido tal falta, Señor, perdóname, humillarte al Señor, ciérrate en tu cuarto, ora al Señor, ve a la iglesia, congrégate, ahí está la presencia del Señor, para que el Señor pueda restaurarte tu vida. Si no hacemos nada de eso, Difícilmente no pudiéramos... difícilmente es volver al camino, Señor. Difícilmente es caminar con el Señor nuevamente. Es muy Amén. difícil. Es muy difícil. Una de las cosas, hermano, que nos hemos preguntado, ¿no? Bastante jóvenes, es que la vida espiritual es muy importante, la vida del creyente, ¿no? La vida espiritual, pues, es la base, ¿no? De un cristiano. Sin eso no pudiéramos poder caminar con el Señor, porque el Señor no vino a libertarnos de la opresión del gobierno o no vino a sacarnos de eso. El Señor vino a cubrir nuestras deudas espirituales, a engrandecer y ser salvos delante de Él. Una de las cosas, hermano, que me gustaría que nos comentara, cómo poder llevar una vida espiritual sana, porque sabemos que muchas veces existe confusión de qué es verdaderamente una vida espiritual. Y pues nos gustaría que nos impartiera un poco de eso. Ok, a veces nos podemos pensar en nuestra vida. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Sería la otra, ¿no? Pero para mí, en lo personal, ¿no? En lo que he sabido, lo que he vivido en mi vida, en este camino, ¿no? He flaqueado y todo, he vivido pruebas, he vivido obstáculos, he pasado por muchas cosas, pero el Señor me ha mantenido vivo y sano, ¿no? Pero lo primeramente, así como lo comenté, voy a hacer lo que yo no hacía para ya llegar, ¿no? Ya lo comenté hace un momento, ¿no? No leer la palabra del Señor. Primer punto. ¿Por qué? Pues un amigo, hay que leer la palabra del Señor para no ser engañado, dicen. Decía un amigo que tengo muy cercano, decía, es muy importante, porque a veces somos engañados con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces llega un maestro, te dice, 2 más 2 son 3 y tú le vas a decir, tú como que tú no conoces que 2 más 2 son 4 pero, y el maestro te lo dice, 2 más 2 son 3 y le vas a creer. Así cuando llega otro a nuestra vida, no, pues la palabra de Dios dice esto y esto. Ah, sí, es cierto. Entonces debemos ver la palabra del Señor. No quiero cambiarme tanto el tema, ¿no?
Pero para vivir una vida sana espiritualmente es orando al Señor, primeramente. Primeramente, orando al Señor, humillate al Señor, porque el Señor solo puede restaurar tu vida, el Señor puede hacer todo orando al Señor. Tenemos una llamada directa al cielo nosotros como cristianos, como un hijo del Señor, tenemos una llamada directamente al cielo. El Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor. Te he fallado, pero aquí estoy pidiéndote perdón nuevamente para que seguir caminando contigo, seguir creyendo en ti, tener fe en ti. Segundo punto, leer la palabra del Señor. El segundo punto quiero tomar, como lo comentaba ahorita. Segundo punto Es crucial, ¿no? O sea, es tan importante porque esta es nuestra guía en este mundo. Es el propósito, Señor, que cumplamos la palabra que está escrita aquí. Quiere el Señor que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Aquí no vamos a dar muchas cuentas. Si nosotros le hemos pedido sabiduría al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quiero entendimiento de tu palabra, quiero conocerte más de ti. Pero no leemos la palabra del Señor. No leemos, me voy a ir a jugar videojuegos, me voy a ir a la calle, me voy a salir a jugar fútbol. Pero nosotros estamos pidiendo al Señor, pero el Señor nos dice, aquí está tu regalo. Lee la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento de mí. ¿Me quieres conocerlo? Aquí está, conóceme. Esta es la guía, esta es la guía del examen. Aquí está todo. ¿Para qué? Para que tú creas que todo está escrito. Debemos seguir la palabra de Dios. Debemos conocer porque se me venía a la mente ahorita. En Mateo 22 dice, y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tres cosas. Y el 38, el 39 dice, este es el segundo y el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo. Este es para mí el tercer punto. Debemos amar al Señor con todo tu corazón. Cuarto punto, amar al prójimo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el Señor es amor, sin amor. Se cuenta que no somos, si no tenemos a Dios, nadie puede tener amor si no agrada al Señor, pues, si no conoce al Señor. Porque en nuestra vida a veces nosotros cuando no somos, o somos cristianos, no somos cristianos, pero nosotros sentimos un vacío en nuestro corazón, que necesitamos creer en algo para llenarlo. Y pues tenemos que llenarlo con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se tenga satisfecho en nuestra vida, para decir, pues todos creemos en algo, nosotros tenemos un sentir de creer en algo. Es uno de los puntos claves que para mí. Otro punto, el ayuno. El ayuno es un punto también principal en nuestra vida. En nuestra vida, ¿por qué? Porque ahí nosotros hacemos el esfuerzo de ayunar. Hacemos el esfuerzo de levantarnos temprano. ¿Por qué? Porque estamos tomando interés al Señor. Estamos creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque se nos estamos temprano. Estamos acostumbrados a levantarnos tarde, pero ahora me voy a levantar temprano. ¿Por qué? Quiero ayunar, quiero leer la palabra, quiero orar, quiero hacer todo, quiero hacer un sacrificio por el Señor. ¿Por qué? Porque es muy importante estar ayunando en nuestra vida. Muy importante, importantísimo estar en la presencia del Señor, escuchando alabanza, decirle, Señor, aquí estoy, Señor, utilízame como instrumento para tu vida, dame el propósito, dame todo. Si tú tienes preparado un don para mí, todo, el Señor te lo va a dar, el Señor va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque lo estamos pidiendo directamente a Él. Tenemos la libertad nosotros en este tiempo, la libertad de pedirle al Señor. Entonces me venía a mi mente, ¿no? Cuánto importante, ¿por qué? Porque si buscamos al Señor así como Saqueo, Saqueo quería conocer al Señor, decía su palabra que en la escritura dice que era pequeño, me lo imaginaba pequeño, me lo imaginaba así pequeño, y que había una gran multitud cuando la presencia del Señor iba caminando por ahí. El Señor estaba ahí, él sabía que era algo importante, y él sintió el interés de irlo a ver, a conocerlo. Le subió a un árbol, se llama sicomoro, y el Señor le dijo, Saqueo, baja de ahí. El Señor, así como otros en nuestra vida, pasa. Cuando nosotros nos queremos conocer al Señor, nosotros, ¿qué vamos a hacer para conocer al Señor? Debemos acercarnos más a Él, a congregarnos, a asistir más a la iglesia,
a orar más, a alabar, humillarme, a arrollarme más tiempo. Si oraba 5 minutos, voy a orar 10. Si oraba 10, ahora voy a orar 20. Voy a ayunar a mediodía, ahora voy no, perdón, ayunaba un día, ahora voy a ayunar 2. Ayunaba 3 días, voy a ayunar 5. Es el propósito de conocer al Señor, conocerlo más, creer más en el Señor. Y así, mira, nuestra vida espiritual va a ser más cercana al Señor. ¿Por qué? Pero llega el enemigo, pone una traba. Llego a la casa, pues estoy trabajando. Llego a la casa, llego cansado, agarro el teléfono y me acuesto y no oro. Me levanto en la mañana, que es tarde, me tengo que ir y no oro. Estoy comiendo, tengo mucha hambre y no oro. Salgo y no oro. Me voy, así es el enemigo. El enemigo a veces en esta vida ahora ya olvidamos todo, olvidamos todo de que ponemos en segundo lugar al Señor. A veces nos olvidamos de Él, que el Señor es el creador de todo en la tierra, de todo, cualquier cosa. El Señor es dueño de tu carro, de tu casa, de cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Pero uno de los principales es amar al Señor con todo tu corazón. En los primeros puntos. De hecho, como el hermano nos comentaba ahorita, para los que nos están viendo, dice la porción de la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Una de las controversias que hay ahorita actualmente es que creemos que la santidad las da una persona o creemos que la santidad se gana muchas veces teniendo a lo mejor algún aspecto físico o a lo mejor algún collar, algo, pero no. Tenemos que entender que la santidad la da el Señor y hay que pedirla día a día la santidad porque es muy importante y es la base de todo creyente. Si tú eres un cristiano o no eres cristiano, yo creo que tú eres una persona que de alguna manera tiene fe en algo, ¿no? La santidad viene acompañada con la fe, porque obviamente a lo mejor no comprendes qué es la fe en su totalidad. De hecho, todos en esta tierra estamos comprendiendo las maravillas del Señor que nos ha dado. Pero la fe y la santidad son elementos tan importantes en la vida del creyente. Y tal cual nos decía el hermano, hay que amar al Señor, hay que buscarlo, hay que seguir todavía, porque el enemigo pone trabas, pone situaciones que en nuestra vida se manifiestan y nos llegan a perjudicar, y nuestra santidad es opacada. Por eso es muy importante estar en ayuno, estar en oración, estar en constante comunión. También quiero hacer un paréntesis en lo que nos dice el hermano. No porque seas una persona que ora y ayuna, significa que ya estás haciendo el bien. Porque el Señor también nos manda ir a buscar a aquellas personas que no están, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Por eso es importante no solo encerrarnos en nuestro mundo, sino también ir con aquellas personas y buscar y ganarnos esa santidad de la presencia de Dios. Pues hermano, estamos por completar. Nos gustaría que nos hiciera algún comentario o algo adicional aquí. No, pues ahorita como comentaba, ¿no? Ahorita se me venía a la mente, así como comentaba, cuando que normalmente no estar orando ni a veces no podemos estar congregando en la iglesia, estar orando, ser perfecto, tratar de ser perfecto, ¿no? Pero también es muy importante ir por aquellas personas, porque toda criatura, por todo, también hay que ser como la historia de David o como Samuel. Samuel predicaba dentro de su templo. Samuel tenía todos sus libros, sus Biblias, tenía todo, me lo imagino que tenía desde pequeño fungido con el Señor. ¿No? Y como David afuera, como rey predicaba allá afuera, nosotros vamos a ser como Samuel, adentro de la iglesia solamente, y también como David afuera predicando a aquellas personas que necesitan la palabra, que necesitan escuchar, Dios te ama, Dios te bendiga, siga adelante, esas personas que ocupan esa porción. ¿Por qué es tan importante eso? Decirle a alguien, porque el Señor nos ha mandado, también es como lo comentaba, reafirmo tu comentario, ¿no? Es tan importante en nuestra vida hacer eso, compartir el Evangelio. Así como qué buen proyectos trae, pues como este proyecto de podcast, aquí me imagino que muchas personas van a tratar de verlo, de tener alcances. Yo te admiro, ¿por qué? Porque haces este tipo de actividad, tú ya estás cumpliendo el propósito del Señor, ya estás llevando a aquellas personas que
el evangelio vivo a aquellas personas que se la llevan en el teléfono y le va a aparecer, ah, mira, están compartiendo la palabra, lo voy a ver. Y ahí se van a dar cuenta también. Tú ya, pero mi respeto para ustedes, pues me da gusto, da gusto que lo sigas haciendo y que Dios te dé la sabiduría y entendimiento para que sigas y que estés fuerte y firme, porque el enemigo ahorita no está contento, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, decir, no, pues nuestro hermano José Carlos, mira, qué fe tiene, qué ánimos tiene, lo voy a hacer pecar, lo voy a hacer caer para que vea el Señor que conmigo nadie se mete, pero el Señor, mira, el Señor te va a mantener firme, ¿por qué? Porque vas a estar en oración, vas a estar en ayuno, vas a estar congregándote, vas a alabar al Señor, vas a hacer la obra del Señor, y pues el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar el regalo que tú has deseado, ya sea tu ministerio, ya lo tienes, ¿no? Pero el Señor va a cumplir este propósito que tú tienes, que tiene para ti, te va a utilizar como un instrumento, porque somos instrumentos para el Señor. Amén. Amén. Pues la verdad, muchas gracias, hermano, por estas palabras que van a ser de gran bendición para todos los que nos están viendo. Y para aquellos que nos ven, le agradecemos el tiempo que se han tomado por ver este video. Y les quiero hacer un comentario que todavía hace 30 o 40 años atrás se predicaba el Evangelio de una forma muy diferente que se predica ahora. Hoy, por bendición, tenemos redes sociales, tenemos la manera de transmitir en vivo, hacer videos. Es una manera muy buena de transmitir el Evangelio para que llegue todavía a aquellas personas que a lo mejor no han podido ir a una iglesia o no han podido escuchar de la palabra. Pretexto no hay, vaya, siempre, porque estamos pregonando el Evangelio y estamos siguiendo adelante con ello. Y pues nosotros somos embajadores del Rey y mi deseo es que Dios te bendiga y quédate con nosotros para conocer más de esto.